En este video te voy a mostrar los peores ETFs para invertir. Y que no se malentienda, los ETFs son un instrumento de inversión genial. De hecho, es donde más dinero tengo invertido. Pero así como hay ETFs buenos, también hay ETFs que son malos. Los ETFs son simplemente un medio, un instrumento. Imagínate los ETFs como un canasto que tiene frutas. Podemos comprar un buen ETF que tenga las mejores frutas, variadas, de calidad premium. Pero también podemos comprar un ETF con frutas podridas que nos harían mal a la salud. Y lamentablemente la mayoría de los ETFs son malos. Me atrevería a decir que más del 90% de los ETFs son malos. Por eso es muy importante conocer los ETFs de los que nos tenemos que mantener alejados. Así que ahora vamos a ver los peores ETFs para invertir. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y soy asesor financiero profesional. Así que si te interesa que te brinde asesoramiento en tus finanzas y en tus inversiones, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video con toda la información acerca de mi servicio. Bueno, vamos directamente al punto de este video. Te voy a mostrar los 7 peores ETFs o los ETFs que no deberías tener en tu cartera. En el puesto número 7 nos encontramos con los ETFs muy caros, o sea los ETFs que tienen altas comisiones. Existen algunos ETFs que tienen comisiones muy pero muy bajitas que son interesantes para invertir, pero hay otros ETFs que por el contrario tienen comisiones muy pero muy caras. Y hay que entender algo, aunque estos ETFs parezcan muy atractivos, tal vez tienen un nombre novedoso o algo que te atrae hacia ellos, hay que entender un concepto muy importante que es mayores comisiones, menor rentabilidad a largo plazo. Esto es así y esto está demostrado. Prestale atención a este gráfico que estás viendo en pantalla. En este gráfico podemos ver una inversión inicial de $250.000 con una tasa de rendimiento supuesta de un 7%. Y supongamos que invertimos a 30 años. Acá podemos ver la diferencia entre un ETF de bajas comisiones, como en este ejemplo de Vanguard, pero puede ser cualquiera de bajas comisiones, que supone una comisión anual de 0.07%. Con la línea verde podríamos ver los rendimientos que se obtienen con esta inversión y al final del periodo tendríamos $1.855.624. Y esto está comparado con un fondo de una inversión estimada de un 0.44%. Que es el promedio de lo que se maneja en la industria de los fondos de inversión, digamos. Lo podemos ver con la línea gris y veríamos que al final del periodo tendríamos $1.658.256. La diferencia, como vemos ahí arriba, es de $197.368. Gran diferencia, ¿verdad? ¿Quién no querría tener $200.000 más en el bolsillo? Y mucho más si esos $200.000 fueran gratis, o sea, por no pagar tantas comisiones. No hay que hacer ningún esfuerzo extra, ningún trabajo adicional, ni nada de eso. Ponete a pensar cuántas horas de trabajo te lleva a acumular $200.000 y vas a ver la gran diferencia que hay. Es que como dice Warren Buffett, con las altas comisiones los únicos que ganan son los gestores. Los inversores deberían tener fondos indexados de bajo costo. Esto lo dijo Warren Buffett en su carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway de 2016. En el puesto número 6 de los peores ETFs nos encontramos con los ETFs de gestión activa. Es que existen dos tipos de ETFs, los ETFs de gestión pasiva y los ETFs de gestión activa. Originalmente todos los ETFs o la mayoría eran de gestión pasiva. ¿Qué significa gestión pasiva? Significa que simplemente replican a un índice. Por ejemplo, un ETF del S&P500, un ETF del Russell 2000 o un ETF del Nasdaq. Ahora, gestión activa, por el contrario, no replica un índice, sino que lo que hacen es que tienen gestores que justamente se encargan de seleccionar los activos que componen ese ETF. ¿Y cómo lo seleccionan? Bueno, discrecionalmente, según lo que ellos creen que es correcto. Un ejemplo muy famoso y emblemático de los últimos tiempos de ETFs de gestión activa son los famosos ETFs de Cathie Wood, una inversora que se hizo muy conocida por sus fondos principalmente denominados ARK. ¿Cuál es el problema de este tipo de ETFs? Bueno, que suelen tener mayores costos, o sea, comisiones más altas. Y como vimos en el punto anterior, a mayores costos, menor rendimiento a largo plazo.
En el quinto puesto de los peores ETFs nos encontramos con los famosos ETFs sostenibles o sustentables, como prefieras decirle. Estos son ETFs que supuestamente son amigables con el medio ambiente, con la sociedad, tienen una gobernanza responsable e invierten en todo este tipo de cuestiones sostenibles y sustentables. Que a ver, no me parece mal desde el punto moral si querés invertir en este tipo de ETFs, aunque ya vamos a ver que podría haber una mejor manera, pero el tema es que estos ETFs tienen generalmente muy poca diversificación, reducen significativamente la diversificación y además tienen menores retornos que los ETFs comunes y corrientes. Y según un estudio que se hizo analizando este tipo de ETFs entre 2004 y 2018, encontraron la conclusión de que los ETFs con un alto puntaje ESG tienen menores rendimientos. El puntaje ESG justamente es el puntaje de sostenibilidad normalizado, digamos, del mundo financiero. Además, al invertir solo en empresas sostenibles, justamente podrías estar haciendo lo contrario de lo que querés hacer. Seguramente si querés invertir en empresas sostenibles es porque te preocupa el medio ambiente, el tema de las armas, del tabaco, el tema de una gobernanza responsable o el tema de empresas que contribuyan a la sociedad, ¿verdad? Pero invertir solo en esas empresas no va a hacer que el resto de las empresas deje de tener este tipo de aspectos que consideras negativos. Existe otro tipo de enfoque, una estrategia que se basa básicamente en comprar las empresas, incluso acciones de empresas que no son buenas en estos indicadores de sostenibilidad y justamente intentar cambiar su comportamiento. Porque recordemos que al ser accionistas tenemos derecho a voto y tenemos muchos derechos para cambiar el accionar de estas empresas. Obviamente una persona, un inversor minorista no va a cambiar nada, pero si hay muchos inversores, muchas personas que tienen este pensamiento, pueden cambiar este tipo de empresas desde adentro, que es lo importante y lo que realmente influye. En el puesto número 4 de los peores ETFs nos encontramos con los ETFs de materias primas. Y es que, a ver, es tan simple como ver un gráfico de las distintas materias primas para darte cuenta que las materias primas a largo plazo, ajustado por inflación, bajan de precio. Estamos hablando de materias primas como tabaco, como soja, como metales preciosos, como petróleo, como litio. Todo este tipo de materias primas, también denominadas commodities, a largo plazo bajan de precio. ¿Por qué? Bueno, porque se van encontrando más yacimientos, porque se van mejorando los métodos de producción de estas materias primas, porque la humanidad deja de necesitarlas tanto o de depender tanto de ciertas materias primas. Entonces todas a largo plazo van bajando de precio y van teniendo rendimientos mediocres. Y yo sé que para algunos puede parecer atractivo especular o comprar ETFs de materias primas, pero a largo plazo son una mala inversión. A corto plazo puede funcionar un tiempo, pero a largo plazo no son una muy buena inversión. Además de que invertir en este tipo de ETFs generalmente se hace con derivados financieros que tienen costos muy altos, por lo tanto encarecen los ETFs, por lo tanto el rendimiento a futuro es todavía menor. Y en el puesto número 3 de los peores ETFs para invertir nos encontramos con los ETFs de moda. Existen ciertos ETFs que se ponen de moda en ciertos periodos de tiempo. Ahora estamos todos con los ETFs de inteligencia artificial, porque ahora es la moda de la inteligencia artificial. Hace un tiempo eran los ETFs de biomedicina o de robótica. Hace un tiempo también eran los ETFs de cannabis la moda. Siempre hay un tipo de ETFs que se ponen de moda y esto no es justamente porque los ETFs hagan algo, sino porque los ETFs justamente suplen un nicho o una demanda del mercado. Si la gente demanda cierto tipo de inversiones, los gestores o los emisores de los ETFs no son tontos y obviamente van a ir a suplir esa demanda. Ahora saben que hay mucha gente que quiere invertir en la inteligencia artificial porque está de moda ahora y todo el mundo está hablando y todo el mundo dice que es el futuro. Entonces obviamente ahora están apareciendo muchos ETFs de inteligencia artificial. Hace un tiempo la moda era otra y los emisores de ETFs justamente creaban este tipo de ETFs que se encontraban en auge. ¿Qué suele pasar con este tipo de ETFs? Bueno, suele pasar que tienen rendimientos muy mediocres, porque generalmente se desarrollan burbujas sobre este tipo de mercados, burbujas financieras que cuando estallan
la mayoría de los activos baja muchísimo y también suelen tener costos muy altos que a largo plazo bajan lo que es el rendimiento total. Y este tipo de ETFs en toda su vida útil suelen destruir riqueza. O sea, más gente pierde dinero con este tipo de ETFs que la que gana, porque justamente la mayoría suelen entrar cuando están en los máximos justo antes de estallar la burbuja. Ahora pasamos al puesto 2 de los peores ETFs para invertir, que son los ETFs sectoriales. Y esto se relaciona también un poquitito con el punto anterior. Existen ciertos ETFs a veces que están de moda que son de ciertos sectores. Pero también hay otros ETFs sectoriales que siempre están ahí rondando en el mercado y que la verdad no tienen mucho sentido. No tiene mucho sentido invertir en un ETF de tecnología o en un ETF de comercio minorista o en un ETF de sector de la salud o en un ETF industrial. Porque ¿para qué haríamos eso? Esa es la pregunta. Lo que estamos haciendo invirtiendo en un ETF sectorial es reduciendo nuestra diversificación. Y si existe una cosa en el mercado financiero que se puede emparentar con un almuerzo gratis, justamente es la diversificación. O sea, la diversificación cuanto más mejor. Y cuanto mayor es, más aumenta nuestro rendimiento potencial en función al riesgo, obviamente. Al invertir en un ETF sectorial estamos reduciendo la diversificación, por lo tanto reducimos el rendimiento potencial. Esa reducción de diversificación no nos da ningún rendimiento extra esperado, sino al contrario, nos reduce ese rendimiento. Y hasta acá vimos todos ETFs que bueno, te pueden llegar a hacer perder un poco de plata o inclusive bastante, pero lo que es el puesto número 1 de los peores ETFs, literalmente te pueden hacer perder todo lo que invertiste, te puedes quedar en cero. Y en el puesto número 1 de los peores ETFs para invertir, nos encontramos con los ETFs de derivados financieros. Estamos hablando acerca de los famosos ETFs apalancados o inversos, etc. Todos estos ETFs que utilizan derivados financieros para generar apalancamiento o para generar shorts, o sea, posiciones bajistas, pierden dinero consistentemente en el mercado. Si te pones a ver cada uno de los gráficos de estos ETFs, vas a ver que es una gran tendencia bajista. Tal vez con algún pico alcista, en cierto momento cierta ganancia, pero la mayoría son bien pero bien bajistas. ¿Por qué? Bueno, porque están diseñados así. Son ETFs que se utilizan para corto plazo, para movimientos de corto plazo, pero a largo plazo pierden dinero, porque invierten en derivados financieros, que eso tiene un costo asociado, y además porque tienen altas comisiones, justamente por la gestión dificultosa que tienen este tipo de ETFs. Entonces te pido por favor que, a menos que seas un experto en la materia, te mantengas alejado de este tipo de ETFs de derivados financieros, porque te van a hacer perder mucha plata. Y antes de seguir, recordá que soy asesor financiero profesional y si te interesa que te brinde asesoramiento en tus inversiones, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video con toda la información acerca de mi servicio. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Conocías cuáles son los peores ETFs para invertir? ¿Y qué otro tipo de ETFs agregarías en esta categoría o pensás que me faltó mencionar? Me encantaría leerte en los comentarios. Y recordá que si te gustó este video puedes dar like y suscribirte al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Además te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video te dejo en pantalla otro video que va a ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.